Un grupo de payasos asesinos han aparecido en medio del apocalipsis, matando a todos los godines que trabajan en este lugar. ¿Sobrevivirán? Hola chicos, yo soy Andro y hoy te voy a contar Los Vigilantes Nocturnos. Esta historia inicia con un chico llamado Tony, un ex cantante de rock, quien tiene que trabajar como guardia de seguridad en una empresa de godines. Allí conoció a sus compañeros, el Kevin, el Brian y el mafioso Danny, y como era su primer día, le explicaron cómo era el trabajo de guardia, pero antes de que entraran, el equipo lo tuvieron que recibir a su modo, y con eso me refiero a usarlo como bola de boliche, ya saben, lo normal. Y más tarde vieron que algo estaba pasando en el pasillo de abajo, así que fueron a revisar, y entonces se dieron cuenta que un tipo había traído un ataúd, porque se había equivocado de dirección, y como ya era tarde le pidieron al Kevin que les dejara dejar el cadáver hasta el día siguiente. Al principio no aceptaron, pero luego sobornaron al Brian con la poderosa. Chale, esto ya se parece a Latinoamérica. Más tarde todos estaban trabajando haciendo lo mismo de siempre, y con eso me refiero a ver porno en las pantallas de seguridad, cuando de pronto dos godines hembra aparecieron, y estas obviamente se sacaron de onda por los gemidos de la cinta, y lo más cagado es que Brittany no dejaba de sonreír, y ellas fingiendo que no habían visto nada, los invitaron a su reunión nocturna. Luego la otra chica llamada Kendra preguntó por qué ninguno le había hablado, ya que ya llevaba un buen de tiempo trabajando allí, pero ellos le dijeron que no tenían idea de quién era. Luego vemos como un viejo rabo verde se estaba aprovechando de una godín hembra, y más tarde pasó por el ataúd que habían traído, y este hizo lo que cualquier persona habría hecho: abrir el ataúd para ver si el cadáver traía algo bueno. No cabe duda que es un estúpido. Pero luego vio que era un payaso famoso llamado Blimo. Bueno, ¿por qué no le cortamos la nariz y la vende una página porno de fetiches raros?, pensó el viejo, tomándose una selfie con su cacahuate. Creo que esto ya no existe. Y entonces la sangre de Cristo tiene poder. El pinche payaso se levantó. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Luego vemos cómo fuera un señor estaba paseando a su perro, cuando de pronto un payaso lo atrapó y comenzó a chuparle la sangre. Pero no se preocupen, el perro sí sobrevivió. Y mientras tanto en las oficinas ya estaban comenzando a masacrar a la gente, pero nadie se daba cuenta porque eran muy inteligentes. Y estos, mientras revisaban las cámaras, los guardias se dieron cuenta que el ataúd había desaparecido, así que fueron a echar un vistazo. Pero entonces Tony se cayó bañándose de sangre, y por otro lado vemos como Kendra había escuchado un sonido extraño, y cuando se dio cuenta, el viejo rabo verde la atacó. Ella no fue la única, pues la cacería de godines ya estaba en marcha, y ellos trataron de pedir ayuda, pero nadie contestó. Luego vieron a Brittany pidiendo ayuda, cuando de pronto algo invisible la arrastró por el suelo, así que fueron a investigar, pero tardaron un buen porque los genios se fueron por las escaleras en vez de usar el ascensor, y eso sin contar que estaban bien mensos usando el lenguaje de señas. Y cuando por fin llegaron, vieron las oficinas hechas miércoles, donde estaba el cuerpo de una chica, pero luego se despreocuparon al ver que solo era Kendra. ¡Ay, qué alivio! Pensé que era Brittany. Luego apareció otra godín hembra, quien fue atacada por un payaso, así que el trío de gallinas se ocultaron rápidamente, pero a sus pinches madres apareció Kendra de nuevo, atrapando a Tony. Pero tranquilos, porque luego Danny le dio una patada, dejándola bien tiesa, pero como era un vampiro no le sirvió de nada, así que trataron de darse a la fuga, haciendo que Kendra saliera del cuarto. Pero entonces apareció la Brittany, toda paniqueada, clavándole un lápiz a Kevin. O sea, literalmente se volvió loca la vieja, diciéndoles que Kendra era su novia, o sea que le gustaba hacer tijeras pues. Y la perra seguía y seguía. Y ya cuando se calmaron, decidieron tratar de escapar, donde aparecieron los tipos del ataúd, pero gracias a la magia del guión, lograron encerrarlos en un cuarto, y una vez dentro se acordaron que no tenían ninguna llave, y entonces a la loca de Brittany le volvió a dar un ataque de pánico, así que dijo que le abrieran la puerta, ya que estaba segura de que ellos iban a morir. ¡Esta perra está loca! Y aquí vemos como Kevin aprovecha para ver el trasero. Pervertido. Pero luego tuvo que regresar, ya que el sitio estaba infestado de bestias, y para colmo Betty la fea se le subió encima, y esta no se le quería quitar por nada, pero por suerte un conserje apareció y le atravesó un trapeador, arruinando su sueño de ser hermoso como mis suscriptores. Pero bueno, luego el conserje les dijo que esas cosas eran vampiros y que solo podían morir clavándoles un palo, y me refiero a uno de escoba. Pero antes de que les dijera cómo escapar, un vampiro lo atrapó, y luego de golpear a la seño, se encerraron en el cuarto de vigilancia, y allí se armaron de municiones, y justo cuando parecía que nada podía salir peor, el conserje apareció destruyendo el techo,
así que lo amarraron para ver qué tan fácil era matar a uno de ellos, pero los disparos no le hacían nada y solo consiguieron llenarse de sangre asquerosamente, hasta que al final le clavaron una estaca. Luego se pusieron de acuerdo para conseguir las llaves que debía tener el anciano, así que se prepararon para agarrarse a madrazos, pero cuando salieron, Kendra apareció de la nada, así que Kevin le disparó. Y joder, ¿cómo es que alguien puede tener tan mala puntería? Pero Brittany le quitó los lentes para dejarla dando manotazos como mensa, y más tarde se encontraron con Blimmo, quien estaba llamando a su club de payasos para que fueran a comer carne fresca, así que se fueron en chinga de allí, y más tarde se toparon con un gordito, así que Kevin trató de dispararle, pero gracias a su pésima puntería, le terminó dando en el hombro, y luego la chica les arrojó el cuerpo del gordito, y quiso abusar sexualmente de Tony, pero este la calmó tocándole las boobies. Este muchacho me llena de orgullo. Hasta que Brittany le clavó una estaca, dejándolo todo vomitado, y como ya estaba todo traumado, le dijo al gordito que bailara, para demostrar que aún era humano, o si no lo llenarían de plomo. Así que comenzó a echarse un bailecito bien sensual, y un electro bien sabrosona. A esto se le llama rapear por tu vida. Pero bueno, al final le perdonaron la vida, aunque igual no sirvió de nada porque más tarde se transformó, atacando a Kevin, así que no tuvieron de otra más que dejarlo bien tieso. Pero más adelante, se encontraron con una manada de vampiros, pero gracias a la magia del guión, lograron salvarse, luego de lanzarles un taco con ajo, que casualmente tenía el Brian, y ya en el otro piso se encontraron con el viejo rabo verde, así que le metieron un palo para llevárselo a un cuarto, pero entonces, a los genios se les ocurrió la idea de quitarle la estaca, lo que hizo que se despertara, y no tengo idea de cómo, pero se apoderó de una pistola, pero entonces le dieron una patada en las bolas. Eso tuvo que doler. Lo que les dio tiempo para meterle un taco de ajo en la boca y así dejarlo bien tieso. Así que ya teniendo la llave se metieron en el auto, pero entonces se encontraron con un chingo de vampiros y como estos tenían la inteligencia de una mosca, al final se terminaron llevando al Brian y Brittany se encerró en una jaula y estos dos apenas si consiguieron ponerse a salvo, pero Kevin le dijo a Tony que debían salvar a Brittany ya que era su crush, pero como a este le dio flojera, tuvo que irse solito y obviamente, como todos esperábamos, se cayó mientras un payaso pretendía violarlo, ya saben lo normal, pero entonces Tony lo salvó, clavándole varios palos, pero luego otra manada de estas cosas comenzaron a perseguirlos por los pasillos. Pero ¿cómo rayos le hizo para caminar por el techo? Pero bueno, luego se les ocurrió la gran idea de pasar la droga por la ventilación y así amansar estas cosas. ¿Y cómo rayos es que llegó una cabeza de payaso allí? En fin, luego de alguna forma lograron quitar a todos los vampiros de allí y Kevin besó a su crush de la emoción. Pero entonces Kendra, la novia de Brittany, vio cómo le estaban poniendo los cuernos. Y Brittany le dijo que ni siquiera lo pensara, ya que no le gustaba hacer tríos. Así que le clavaron un palo en la espalda, dejándolos más vomitados que antes. Pero luego tuvieron que enfrentarse con el resto de payasos, disparándoles con sus armas, lo cual no tiene nada de sentido porque las balas no les hacían nada. Pero luego Brittany por la emoción le clavó una estaca una de estas cosas, y luego de haber matado a casi todos, apareció un payaso más grande. Así que todos decidieron quemarlo por diversión, porque a quien no le gusta ver payasos en llamas. Y justo cuando todo parecía estar saliendo bien, un mugroso payaso salió detrás de Brittany y comenzó a hacerle la ahorcación, y como su única salvación era el Kevin, ya se había dado por muerta, pero luego Tony le hizo que le diera en el blanco, pero entonces el payaso Blimmo apareció. Así que todos trataron de defenderlo, pero no podían porque este se había vuelto un vampiro bien mamadísimo, ya que resulta que mientras más sangre consumas, más fuerte e inteligente te haces. Pero antes de que Tony acabara como botana de payaso, el negro, que diga el Brian, apareció, pero antes de que le clavara una estaca, este desapareció, y más tarde a todos se les ocurrió la gran idea de llenarse la piel con su propia sangre, para poder atraer a los vampiros al sol, cosa que no hacía falta porque ya estaban todos vomitados de sangre. Pero bueno, luego lograron llegar hasta las ventanas, pero entonces resultó que su reloj estaba adelantado, así que estaban bien jodidos. Pero luego resultó que Tony tenía una cruz en la espalda, y eso les dio tiempo de que saliera el sol, así que todos los vampiros se quemaron, y así es como el grupo de tontos logró salir. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew GZ, nos vemos la próxima, chao chao.